Infancia, de Natalia Ginsburg. Pasé la infancia jugando sola en un jardín. No era un hermoso jardín señorial, sino un jardín más bien descuidado y selvático, en el que merodeaban los gatos y al que algunos inquilinos de la casa de enfrente tiraban cartuchos llenos de mondas de patata. Mi madre llamó una vez a un jardinero, que barrió el suelo, cortó los matorrales y se llevó en un cubo todas las cacas de gato y los cartuchos, pero salió muy caro y no lo volvimos a llamar. Entre los gatos que merodeaban por el jardín había uno negro que era más asiduo que los demás. Le puse un cojín dentro de una cesta en la cocina para que durmiese allí. No había forma de hacerlo dormir en la cesta, y por la noche se escapaba al jardín, pero cuando de día tenía hambre, saltaba a la cocina, y así se acabó convirtiendo en mi gato. Le puse un lazo rosa en el cuello. Mi padre la emprendía a patadas con él, siempre que lo veía porque no le gustaban los gatos. Por eso cuando mi madre escuchaba los pasos de mi padre en el rellano, al regresar me decía que lo escondiera. Aquel gato negro era mi compañero de juegos en el jardín, pero tenía también otro animal inventado, una mezcla entre sapo y cerdo muy extraño y mágico. En un número antiguo de Corriere dei Piccoli había leído un cuento titulado El Sameda se divierte, en el que aparecía un animal así. El Sameda era una especie de mago protector medio malo y medio bueno, que sabía muchas cosas y protegía tan pronto como hacía desaires. Al principio mi Sameda era un animal abstracto, literario, que había encontrado en un cuento y trasplantado a mi vida, pero poco a poco se convirtió en una bestia muy real para mí. Le excavé un hoyo a modo de boca en el jardín y le llevaba escarabajos para que se los comiera. Era una bestia con una boca muy real, muy buena y muy mala, un cerdo sapo al que iba a hacer los honores todos los días, y la boca estaba rodeada de flores que recogía para él, y me parecía tan real que cuando me acercaba a ella me parecía sentir su olor. Estaba sola porque mis hermanos eran adultos y no salían casi nunca al jardín. Ninguno de ellos tenía tiempo para ocuparse de mí. Ninguno tenía tiempo para darle a la infancia aquello que se le debe a la infancia. Cuando mis hermanos me hablaban era para hacerme bromas en las que casi siempre acababa cayendo. Una vez me dijeron que no era una niña, sino una enana de 40 años. Otra vez me dijeron que no era hija de papá y mamá como ellos, sino una expósita que alguien había dejado una noche en la puerta de casa. Mis hermanos iban a la universidad y llevaban barba, y de cuando en cuando se liaban a puñetazos entre ellos. Se pegaban por política, o por una corbata, o porque los dos querían usar el baño al mismo tiempo. La casa entera resonaba entonces con gritos terribles y llantos de mi madre. Yo temblaba en el jardín frente a la boca del Sameda y le suplicaba que acudiera en mi ayuda, pero al Sameda no le gustaba mostrarse. Sucedía también en la mesa. Empezaban todos tranquilos charlando con calma hasta que de pronto saltaban y acababan peleándose. Yo pensaba que tal vez aquello era algo que solo sucedía en mi casa, que la gente se pegara gritando de aquella manera y se hiciera sangrar la nariz. Mi familia me parecía muy diferente a las demás. No iban a misa los domingos como el resto de las personas. No rezaban a Dios, se burlaban del Papa y del Rey. Yo no iba al colegio porque mi padre decía que en el colegio se pillaban enfermedades. Me había enseñado a leer mi madre, y en los libros que leía todos los personajes creían en la patria y el rey. Yo me puse entonces a venerar secretamente al rey y la patria en la soledad del jardín, recitando poesías patrióticas. Venecia, tu última, hora resuena, ilustre mártir, es tu condena, la plaga te asola,
el pan te falta, en el puente ondea bandera blanca. Eran los años del fascismo y en mi casa se hablaba siempre de aquello, pero a mí no me interesaba y quería liberar Venecia de los austriacos. Iba vestida siempre de muchacho, con pantalones de pana y una camiseta de color amarillo manchada. Solo los domingos me ponían una falda plisada gris, pero el domingo era para nosotros un día como cualquier otro. Nada de misa, nada de pasteles, nada de lo que yo leía en los libros, nada de paseos con el padre y la madre. La única señal de que era domingo era mi falda plisada. No me importaba cómo iba vestida, pero aquellos pantalones y aquellos botines de cordones y el vestido de los domingos eran para mí una de las muchas muestras de extrañeza y de anormalidad que tenía nuestra forma de vivir con respecto a las costumbres de los demás. Tenía siempre la impresión de que éramos una familia extraña, ni rica ni pobre, mucho más ricos que los pobres y mucho más pobres que los ricos, con un jardín como los ricos, pero también un retrete oscuro en el que crecían los hongos, con la costumbre de ducharse a diario, pero con agua fría porque la caldera estaba estropeada. En nuestro cuarto de baño no había esponja, ni una pera con el tubo de goma, como había visto en el cuarto de baño de ciertos amigos nuestros, evidentemente muy ricos. Jamás se hacían comidas con invitados, jamás había vino ni pasteles. Solo de cuando en cuando alguien pasaba por allí y lo invitaban a quedarse a comer, y comía huevos fritos y peras cocidas, como hacíamos nosotros todos los días. Yo me ponía contenta porque pensaba que delante de un extraño tal vez mis hermanos no se liarían a puñetazos, pero entonces estallaba una discusión y se liaban a puñetazos y luego se marchaban dando un portazo y mi madre y mi hermana lloraban y el invitado no sabía qué decir de la vergüenza. En mitad del jardín había una pila seca con la estatuilla de un niño desnudo que tenía entre las manos un pez con la boca abierta. Yo me sentaba en la pila y escribía historias. Lo habitual era que las dejara a medias, pero en una ocasión conseguí terminar una. Tenía 10 páginas y se titulaba Las proezas de Madame Nieve. Hice un bonito dibujo de árboles marrones con copos de nieve y una casa con el humo azul. No estaba segura de si quería ser una gran escritora o una gran pintora. De vez en cuando quería ser también una violinista prodigio y tener un vestido de terciopelo negro con cuello de encaje y largos rizos rubios. Sostenía en los brazos un violín imaginario y se me llenaban los ojos de lágrimas cuando pensaba en lo bien que tocaba. Bien es cierto que no tenía rizos rubios, sino una maraña de pelo negra, y aquello me ponía triste. Pero también había días en que quería ser un gran soldado y salvar a mi patria y al rey. Cuando pensaba en el rey, no pensaba en un rey imaginario, sino en el verdadero Vittorio Emanuele III con su bigote blanco, y me lo imaginaba precisamente con el manto púrpura y el armiño. Mantenía un trato diario secreto con la familia real, en la pila del jardín o detrás del seto donde también estaba la boca del Sameda, y el Sameda nos daba importantes consejos sobre el gobierno de la nación. Me imaginaba que vivía con el rey y la reina en el palacio real, creo que en calidad de primer ministro, no recuerdo bien, y por la noche muchas veces me desvelaba y discutía en voz baja con ellos, un juego al que llamaba hablar de noche. Decíamos tantas cosas graciosas que nos reíamos a carcajadas, y mi hermana, que dormía conmigo, le decía a mi madre que tal vez yo estaba medio loca o que sufría de indigestión. Una noche que me estaba riendo más de la cuenta, mi hermana se levantó y me dio una bofetada. Yo me quedé aturdida y triste en la oscuridad. Me parecía que ya no iba a poder hablar nunca más con mis amigos, el rey y la reina, y cuando mi hermana me preguntó más tarde de qué me reía, me resultó imposible decírselo. Era todo un secreto,
un secreto del que me avergonzaba y que me daba placer. También el Sameda era un secreto, como mi deseo de ser una gran soldado, pintora, escritora, violinista prodigio, el deseo de tener una melena rizada y rubia y el de tener un globo. Cuando pasaba con mi madre frente al vendedor de globos, me ruborizaba del deseo de tener uno, pero no decía nada. En una o dos ocasiones me lo compraron, pero se marchitaban enseguida y languidecían prendidos al hilo. Así la alegría que me brindaban era siempre muy fugaz. Por la noche me imaginaba que estaba en el palacio real con la reina y el rey, y todos teníamos un globo, y hasta podíamos volar agarrados al globo, y había globos con forma de plátano, y una vez hicimos un viaje al rey, la reina y yo en una barquilla atada a un globo, y desembarcamos en una isla desierta. Cuando era muy pequeña, en Navidad me ponían los regalos bajo la cama durante la noche y me decían que los había dejado allí el niño Jesús, pero enseguida se cansaron de decírmelo. Después de aquello, mi madre empezó a llegar con un paquete en el que había 2 o 3 libros, 5 o 6 días antes de Navidad o 5 o 6 días después. Los pocos niños con los que me relacionaba recibían regalos del niño Jesús y los encontraban por la mañana bajo la cama o bajo el árbol de Navidad. Otra cosa que deseaba febrilmente en secreto era tener en casa un árbol de Navidad con bolas de plata y copos de nieve, pero nunca hubo nada parecido. Solo una vez que mi madre estaba de buen humor, dijo: «Este año también nosotros pondremos un árbol de Navidad». Pero cuando llegó Navidad no se acordó, y al recordárselo me contestó: «No importa, lo pondremos en Pascua». Y en Pascua tuve por fin mi árbol de Navidad, pero no era un abeto, sino un limonero pequeño que le habían regalado y en el que no había bolas de plata, sino caramelos Benchit prendidos de un hilo. No sé cuándo me liberé de los pantalones, de la familia real, del Sameda, del deseo de tener una melena rizada y rubia y del árbol de Navidad. Aquello me duró mucho tiempo. Me duró mucho tiempo la infancia, esa solitaria estación de ritos secretos, de preguntas silenciosas a las que nadie podía responder porque nunca se las hacía nadie. No podía preguntar nada a ninguno de los adultos que me rodeaban porque todos los días los oía reírse de cosas que para mí eran sagradas. No es que no quisiera a aquellos adultos, los quería, pero eran tan terriblemente adultos, tan enemigos de cualquier historia infantil, tan incapaces de regresar a la infancia, aunque fuera por un solo instante. Además, tenían muchas otras cosas que hacer. Estaban la posguerra, el hambre, el fascismo. Habían asesinado a Mateotit. A mí no me preocupaba la posguerra, el hambre ni el fascismo. Cuando lo pensaba, tenía miedo de los fascistas, porque podían asesinar a mis hermanos y esparcir sus miembros por el campo, como habían hecho con Mateotit. Yo sabía que en mi casa no eran fascistas, y tenía miedo de que llegaran los fascistas y nos quemaran la casa, como se decía que solían hacer. Pero como les temía, trataba de no pensar demasiado en ellos. Para mí era fácil no pensar en ellos. Casi nunca salía del jardín y no escuchaba los aburridos discursos de mis hermanos, que casi siempre acababan a puñetazos. No se entendía por qué, porque en realidad estaban todos en contra de Mussolini. Pero yo me ruborizaba y sufría cada vez que mi padre decía que el rey era imbécil, era cobarde, y no me atrevía a levantarme para defender al rey, aunque aquel rey del que hablaba mi padre, culpable de haberse aliado con Mussolini y de ser un imbécil, era cualquier cosa menos el pequeño palillo con el que yo jugaba en el jardín. Y más aún cuando aquel pequeño palillo con el que jugaba en el jardín era algo que solo existía en mi mente. A medida que iba comprendiendo aquello, me iba resultando más aburrido. Y sin embargo era cobarde. Era cobarde porque no me atrevía a defender las cosas en las que creía. Rezaba a Dios en secreto, le rogaba que mis hermanos no se pelearan y que tuviésemos dinero.
Pero un día uno de mis hermanos me preguntó si creía en Dios y yo le contesté, Dios existirá, pero a mí qué me importa. Lo dije para hacerme la espiritual y a mi hermano le pareció que era una gran respuesta y se lo contó a todo el mundo. Pero yo estaba desesperada porque pensaba que había dicho unas palabras sacrilegias solo para hacerme la lista y la espiritual, y le pedí perdón a Dios en mi habitación y le dije que no era verdad eso, de que no me importaba. Me duró mucho tiempo. Para mí duró mucho tiempo la infancia. Duró quizá todo el tiempo que vivimos en la casa con el jardín. Luego nos mudamos a otra casa, a un cuarto piso, desde el que me asomaba al balcón y veía calles y tejados. Luego me mandaron al colegio y enfermé como había predicho mi padre.